Buenas noches. Buenas noches. Hoy, lunes 3 de abril, daremos inicio al webinar Retos de la implementación de proyectos de Data Science. Este evento es organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional, a cargo del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, IEPI. En nombre de la decana nacional, la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, y al ingeniero Jesús García Melgarejo, director prosecretario nacional y presidente del directorio IEPI, le damos a todos la más cordial bienvenida y muchas gracias por su participación. Saludamos la presencia de nuestra expositora, la doctora y magíster Mabel Karel Raza García, a quien le damos una cordial bienvenida. Hoy en día, con el crecimiento exponencial de datos, el área de Data Science ha tomado gran importancia en diferentes sectores, desde la industria hasta la académica, en donde se ha vuelto clave la toma de decisiones basado en datos para generar un valor agregado. Sin embargo, hay retos en la implementación de proyectos de Data Science, como son la calidad en los datos, el mantenimiento de los modelos generados, entre otros puntos claves, y que representaremos en detalle en este webinar. A continuación, daré unas breves palabras de nuestra expositora, la ingeniera, doctora y magíster Mabel Karel Raza García, ingeniera informática, graduada en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor y magíster en informática biomédica y en salud de la Universidad de Washington. La doctora Raza tiene experiencia en el desarrollo de aplicaciones informáticas en el área de Data Science, salud móvil y telemedicina. Actualmente, la doctora Raza es profesora e investigadora en el Departamento Académico de Ingeniería de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. También es coordinadora de la concentración de Data Science en la carrera de Ingeniería Informática y coordinadora de cursos de educación continua de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias y Filosofía. A continuación, cedo la palabra a la doctora magíster Mabel Raza García. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches. ¿Puede, por favor, prender su cámara, por favor? Sí, muy buenas noches, Sofía. Muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros y a todos que han hecho posible estar aquí. Es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Entonces vamos a iniciar la presentación. Muy bien. Ya estamos todos listos, acomodados para iniciar. Entonces, nuevamente muchas gracias por la invitación. Hoy día tengo el gusto de poder compartir con ustedes este tema súper interesante que está súper conocido hoy en día, que es relacionado a cómo nosotros enfrentamos estos retos de la implementación en proyectos de data science o ciencia de datos. Bueno, entonces he dividido, permíteme poner un momento aquí. Ok, entonces esta presentación la he separado en 4 partes importantes. Primero contarles mi historia, gracias también a la introducción de Sofía, pero poderle contarles mi expertise para que ustedes puedan conocer también por dónde va a ir orientado la presentación, como también por ahí algún sesgo que pueda aparecer. También muy relacionado cómo hoy en día la ciencia de datos está impactando también en nuestra misión, en nuestro desarrollo profesional. ¿Cómo son estos proyectos de ciencias de datos hoy en día, específicamente enfocado en el área donde yo tengo más expertise, en el área de salud, y cuáles son esos retos que aparecen cuando uno comienza a llevar a cabo esta implementación? Entonces, iniciamos. Yo soy egresada, ¿no? Ingeniera informática de la Universidad Cayetano Heredia. Nací en Lima, pero vengo de padres ancallinos, como pueden ahí observar las fotos. Y bueno, y con todo ese bagaje cultural donde siempre creímos que mi papá siempre inculcaron que la educación podía transformar las vidas, ¿no? Podrías progresar, lograr tus sueños. Con eso, bueno, me gradué, ¿no? Acá está la foto de mi primera grabación que tuve en la universidad. Ahí está justo con mi mentora, la profesora Grimanesa. Sabemos que la Universidad Cayetano Heredia es líder en el área de investigación y mucho del enfoque que hemos tenido como egresados de ingeniería de ahí está basado en eso, en desarrollar también esas competencias y habilidades en investigación.
Por eso mi primera experiencia profesional vino en el área de investigación con el laboratorio del doctor Mirko Simic, que pueden observar aquí en el lado izquierdo de la foto. Esa es una foto justo del proyecto de telemedicina para el diagnóstico de tuberculosis que se buscaba brindar esta herramienta a diferentes partes del Perú, ¿no? Entonces, en la parte de bioinformática a mí me ayudó a poder tener esta experiencia multidisciplinaria con otros profesionales de la salud, no solo con ingenieros, pero también con profesionales de las ciencias básicas, y poder ver cómo también la informática en ese momento podía tener un impacto en la salud de las personas. Ahí fue donde nació esa vocación de poder orientar justo toda esta experiencia en ingeniería en este sector. Luego ya en la foto que ustedes pueden observar en el lado derecho también tuve la experiencia de trabajar administrando la parte de data de los proyectos en la unidad de epidemiología, que ahora ustedes se han podido dar cuenta de la importancia, especialmente después, ¿no?, lo que sucedió en la pandemia, de cómo entender cómo las epidemias podían convertirse en pandemias, cómo analizar las tendencias y todo lo que involucraba. Allí yo tuve la experiencia de poder trabajar con profesionales de la salud, que te abre un campo inmenso a poder entender cómo es la cultura médica, cómo tú puedes también... y fue una de las primeras experiencias que me ayudó a ver a nivel de implementación, porque se implementaban muchos proyectos de salud, se trabajaba mucho en colaboración con el Ministerio de Salud, especialmente con la DIRESA de Callao. Entonces, la parte de esta experiencia de investigación que tuve en esta facultad por muchos años me ayudó a poder ver en términos de prevención y de implementación, ¿no? Cómo llevar un producto, una aplicación, algo que tú desarrollas en el campo real. También gracias a muchos años de colaboración que tiene la Universidad Cayetano Heredia, pude postular una beca Fogarty, que es Fogarty es uno de los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos, y tuve la oportunidad de obtener esta beca a tiempo completo para hacer mi maestría, ¿no? Y aquí está mi foto de mi graduación con mi mamá, y luego también poder continuar mis estudios de doctorado en la Universidad de Washington, ya que está mi foto con mi mentora, la doctora Linda Shapiro, ¿no? Entonces, fue en esta experiencia, especialmente en doctorado, donde yo inicié en el área de ciencia de datos, ¿no? Ahí aprendimos muchísimo de lo que es los algoritmos de Machine Learning. Tal vez muchos de los que nos están viendo ahora en el webinar están con todas esas ganas de poder aplicar. Y en ese entonces, cuando regresé también al Perú, después de esta experiencia, ¿no? Todos seguíamos haciendo, como decía, la estadística clásica, y todavía esta apertura a poder implementar algoritmos, o que muchos le decían que era como la caja cerrada, ¿no? No podías ver exactamente cómo funcionaba, pero tenía un gran impacto, ¿no? Nosotros aprendimos ahí en la Universidad de Washington muchos proyectos, especialmente analizando imágenes, cómo podría estos algoritmos tener un impacto, ¿no? en mejorar la performance, la precisión de los algoritmos, y lo importante que era entender la lógica para poder después plasmarla, ¿no? También tuvimos las primeras experiencias de implementación, porque en ese momento mi proyecto de doctorado era en colaboración con Perú, ¿no? Cuando estaba ya en Seattle, y era justo trabajando con el Hospital Nacional, ¿no? Con el área de patología del Hospital Nacional, porque trabajábamos para analizar las muestras de Papa Nicolau y poder aliviar así, hacer un algoritmo de reconocimiento de patrones que pudiera ayudar a tamizar mejor cuando una mujer tenía cáncer al cuello uterino o no, ¿no? Y involucra también mucho, cuando va a depender mucho también el área de ciencia de datos, donde tú lo apliques, ¿no? Si es en el sector de salud, si es en el sector de finanzas, si es en el sector de retail, tú conocer bien el negocio, cómo funciona, y poder entrar en el fondo, ¿no? Y eso vamos a ir viendo esos detalles, esos tips que nos van a ayudar para la parte de implementación. Luego de esta experiencia regresé también en la parte, ¿no? También a nivel personal, ¿no? Así, tuve a mi primer hijito, que también ayudó a hacer todo un análisis ¿no? A veces uno piensa que puede trasladar todo este conocimiento profesional. Me acuerdo que también hacía muchas investigaciones de paper, ¿no? De la maternidad y todo. Pero después también nos dimos cuenta que las diferentes habilidades que uno puede comenzar a desarrollar en las diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Luego continué como docente y coordinadora en el programa de maestría en informática biomédica en salud global en la Facultad de Salud Pública de la Universidad Cayetano Heredia. También con la meta y la motivación de poder retribuir todo lo que hemos aprendido en la experiencia en los Estados Unidos a nivel de posgrado, y poder comenzar a formar a estos profesionales expertos en esta área de informática biomédica, para que también puedan liderar
la transformación digital a nivel de salud en nuestro país, ¿no? Fue una experiencia muy interesante. Este es un programa que tuvo financiamiento del CONCITEC por 5 años, donde teníamos estudiantes de diferentes carreras, teníamos ingenieros, teníamos profesionales de la salud, llegamos a tener también gente de las partes sociales, a un antropólogo de la Católica, y fue muy diverso y muy multidisciplinario. Con eso también, después de eso fue mi primera vez de salida de mi zona de confort, llegué al sector empresarial, en la parte privada, en el entorno de salud, y trabajé liderando en el área de ciencia de datos dentro de la gerencia de estrategia e innovación en clínica internacional. Y justo aquí, como pueden ver en la foto del lado derecho, ¿no? Es una experiencia que tuvimos con un proyecto en colaboración con el MIT, donde fuimos a hacer esta presentación para que puedan escogernos y trabajar en colaboración con ellos, que justo es uno de los proyectos que les voy a comentar en detalle en esta presentación y todos los retos que tuvimos. También continué, mi parte siempre me ha apasionado enseñar, pienso que uno puede transmitir su conocimiento, no todo lo que uno aprende desde el lugar donde estés, ya sea en industria, ya sea en el sector privado, industria privado, el sector público o desde la academia, que es donde yo vengo, ¿no? Entonces, y también tener la oportunidad de ir a otras universidades también me ayudó a poder ver la diversidad de estudiantes que podemos tener y los diferentes puntos de vista que podemos tener y que pueden enriquecer mucho cuando uno implementa un proyecto en general, ¿no? Si bien estamos aquí hablando sobre ciencia de datos, la diversidad que podemos tener en equipo, la diversidad que podemos tener en profesiones, ¿no? Puede ayudar a enriquecer mucho. Entonces, algo que también me gustaría enfatizar. Igualmente estuve en USIL, en UPC, y de ahí decidí regresar a mi alma mater, a la Universidad Cayetano Heredia. Desde el 2021 estoy como profesora auxiliar en el Departamento de Ingeniería, también he sido secretaria académica, y ahora estoy a cargo de la coordinación de la concentración de ciencia de datos en la carrera de Ingeniería Informática y también promoviendo cursos de educación continua. Justo en este año estamos iniciando a promover cursos de educación continua en la facultad, ¿no? Justo vamos a tener un curso de introducción a la visualización de datos ahora en abril. Y muy bien, ya me conocen, ya saben quién soy, pueden saber mis tendencias, mis perspectivas, por ahí también algún sesgo que puedo tener según mi formación. Pero bueno, con eso me gustaría ir a ver, ¿no? ¿Qué datos van conociendo de mi historia, ¿no? Hemos ido hablando un poco desde mi vida profesional, mi vida personal, y como toda la vida hay toda esa información y data que hoy en día se hace tan conocida. Entonces, ¿qué datos pueden conocer de mi historia, ¿no? Si estuvieran aquí, ¿no? Podrían decir que ya conocen mi ocupación, ¿no? Que soy ingeniera, docente, estado civil, ¿no? Han visto ahí mi foto también con mi esposo y mi hijito, mi lugar de nacimiento, ¿no? Soy de Lima, pero con padres sancachinos, mi nombre, mi apellido, mi profesión, los nombres de mis padres. Entonces, cada vez que nosotros estemos en el lugar donde estemos, hay un exponencial de datos desde nuestra propia historia profesional o personal, hasta que se extrapola a la organización, empresa, industria donde tú estás actualmente. Hay una inmensa cantidad de datos exponenciales y cada vez esta área de ciencia de datos está siendo más conocida o se está viendo el valor. Si pudiéramos describirlo en palabras sencillas, es cómo comenzamos nosotros a tomar decisiones basados en los datos, que es lo que siempre debemos tener en mente y resonar dentro de nosotros, ¿no? Ahora las organizaciones, todos sabemos que tenemos una gran cantidad de datos y cómo comenzamos a tomar esas decisiones basadas en datos y que puedan agregar valor a nuestra organización, independientemente del sector donde tú estés, independientemente también de la experiencia profesional donde tú estés actualmente. Con eso vamos a ir a hablar un poco de nuestra misión, ¿no? Hoy en día muchas empresas están orientadas en general, ¿no? Dependiendo del sector donde tú estés, tu misión puede ir alineada a la empresa donde tú estés trabajando. En mi caso, ¿no? Que estoy en el sector academia, en la parte de educación, mi misión es inspirar, educar y promover a que más peruanos sigan una carrera STEAM, ¿no? Si algunos todavía no reconocen las siglas, viene de Science, Technology, Engineering and Mathematics, ¿no? Siempre con un enfoque social, que tenga un impacto en nuestro país, que podamos hacer una transformación y también a promover a que más organizaciones comiencen a tomar decisiones basadas en estos datos. Hoy en día también
La misión de muchas empresas están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. No sé si muchos de ustedes han podido ya escuchar, tal vez dentro de las áreas de responsabilidad social de su empresa, lo importante que es poder trabajar y estar alineados, ¿no? Ya hace muchos años, varios países de las Naciones Unidas hicieron esta agenda al 2030, es decir, se juntaron muchos líderes a nivel mundial para plantear estos 17 objetivos que ustedes pueden visibilizar aquí en la diapositiva, ¿no? Y poder lograr estos retos. Y muchas empresas hoy en día en nuestro país están alineadas a estos objetivos de desarrollo sostenible. En nuestro caso, en la universidad, estamos alineados a estos objetivos de salud y bienestar, ¿no? Educación de calidad, también igualdad de género. Y estoy seguro que muchos de ustedes, en el lugar donde están, también sus empresas, ustedes a nivel profesional también están alineados a muchos de estos objetivos, ¿no? Ya sea a nivel del cambio climático, que también ahora es muy importante generar tecnología que sea sostenible, que esté alineada, que pueda impactar de forma favorable a nuestro planeta, ¿no? Como le decía, technology, y también va muy de la mano con el technology for good, si alguno de ustedes lo ha escuchado, ¿no? La tecnología para lo bueno, ¿no? Y hay muchos también webinars que están hablando de todo lo que involucra, por ejemplo, el desarrollo de inteligencia artificial o la ética, muy relacionada a la ética, y un impacto positivo que debe tener en nuestras vidas, ¿no? Entonces, con eso nos vamos a ir viendo, ya sabemos más o menos, ya saben, van conociendo mi historia, van viendo qué misión, a dónde nos vamos alineando, cómo cada empresa se va alineando, a que tiene una meta y una estrategia. Y eso es muy importante en el momento de saber, de poder comenzar a realizar proyectos de ciencia de datos en tu organización, ¿no? Tus proyectos deben estar alineados a esa misión, a esa estrategia, o también como le conocen al propósito de la empresa, ¿no? Para que tú realmente puedas tener esa check de aprobación dentro de check de aprobación en tu proyecto de ciencia de datos dentro de tu organización. Entonces aquí en esta parte yo les voy a compartir cuáles son estos proyectos que yo he tenido experiencia en el área de ciencia de datos y que tal vez pueda, y que espero que pueda agregarles valor también a ustedes y general y para su desarrollo, ya sea si están entrando, incursionando en el área de ciencia de datos o si ya están en el área de ciencia de datos y están queriendo llevarlo a un nivel mayor. Entonces, me encanta esta primera slide porque nos da como el marco de saber que dependiendo del nivel de madurez de la organización, uno puede hacer diferentes tipos de análisis, ¿no? El primer análisis, como se ve aquí en el primer círculo blanco, es esta analítica descriptiva, ¿no? Muchas veces llegamos a una organización y para que comenzamos a analizar la data, especialmente comenzamos con el primer paso, ¿no? La data histórica, ¿no? Para poder comenzar a responder preguntas de qué está sucediendo en la organización actualmente. Cuando ya comenzamos a saber cómo va, vamos a un nivel mayor y entramos aquí a este círculo azul que se llama como la analítica del diagnóstico, ¿no? Una vez que sabemos, eso es lo que está pasando, ahora comenzamos a responder ya con modelos, ¿por qué está pasando esto? ¿No? De ahí vamos a un círculo mayor, ¿no? Como puede ver aquí el color guinda, ¿no? Vamos ya a un nivel mayor que es la analítica predictiva, ¿no? Entonces, con todo el histórico, sabemos cómo ya fue funcionando nuestra organización, por qué está pasando. Ahora comenzamos a generar modelos que nos pueden, o análisis que nos puedan ayudar a predecir qué cosas pueden pasar para que yo tome una estrategia o una acción concreta, ¿no? Y ya un nivel mucho mayor es la analítica prescriptiva. ¿Qué necesitamos hacer ya con una mirada a un futuro, ¿no? Entonces va a depender mucho de la organización donde tú estás y el nivel de madurez de esa organización referente a los datos que tiene, es decir, a la disponibilidad de datos, porque para comenzar a generar estos análisis tenemos que tener datos, que es nuestro insumo. Entonces, y si estos datos, ¿no? que obtenemos son de buena calidad, ¿no? Ya es muy conocido en la parte de informática, por ejemplo, que te dicen garbage in, garbage out, que viene, ¿no? Si entra basura, o sea, si entra datos que no son correctos, lo que va a salir no es correcto o es basura. Entonces, es muy importante poder nosotros validar también la calidad de datos que tenemos, ¿no? Si la calidad de datos son correctos, si son precisos, ¿no? Según mi experiencia, había hasta momentos donde uno comienza y por eso muchas veces, vamos a ir comentando también más detalle más adelante, vamos a comenzar a detectar, a veces como científica no solo nos quedamos aquí con la computadora viendo las estadísticas, sino vamos y miramos, observamos el negocio, trabajamos de la mano con los analistas, ¿no? Que nos pueden ayudar a darnos cuenta qué realmente está sucediendo y que los datos que estamos obteniendo son los correctos o no.
que va a ser el punto de inicio clave para poder tener un proyecto, generar un buen modelo y con eso generar un proyecto de éxito, un proyecto que se llegue a implementar realmente y que también sea sostenible en el tiempo, ¿no? Para eso necesitamos tener metodologías, necesitamos tener estándares, estructura, ¿no? Entre las metodologías más conocidas tenemos el CRISP, ¿no? De estas siglas, ¿no? Que es de Cross Industry Standard Process for Data Mining, ¿no? Donde ustedes pueden observar aquí, ¿no? Que tiene, por ejemplo, en la primera parte, que es clave, es el entendimiento del negocio, ¿no? Muchos le dicen, ustedes habrán escuchado en sus organizaciones, de conocer el dolor de la empresa, cuáles son los problemas, qué realmente está sucediendo. Una vez que has entendido al sector, en el caso, por ejemplo, mío, que es en el sector de salud, cómo funciona, cómo piensan los médicos, los profesionales de salud, los diferentes profesionales de salud, desde el médico hasta la enfermera, el obstetra, los asistentes, etcétera, cómo es el sistema de salud en nuestro país, ¿no? En el sector público, en el sector privado, ¿no? Y si tú estás en la parte de banca, ¿qué ISOs son los estándares? ¿Cómo funciona? ¿No? Entonces tú tienes que ir y entrar en directo, ¿no? Muchos dirán, pero bueno, eso lo hacen los analistas, ¿no? Yo quiero ser científico de datos, o estoy pensando, ¿y por qué tengo que no? Porque es importante para que tú sepas realmente ir más allá de la data. Es decir, cuando comiences a hacer los análisis, puede ser que a nivel técnico sea muy bueno, pero puede ser que a nivel del negocio realmente no resuene, ¿no? Entonces siempre tener que la validación también de los expertos. Para eso, en nuestro siguiente paso de entender el negocio tenemos el entendimiento de la data, que es como les decía, tienen que salir, ¿no? Del escritorio, de su computadora, e ir a conversar, ver cómo funciona y poder validar que esa data que tú tienes es la correcta. De ahí viene la preparación de la data, ¿no? O sea, que sea data limpia, con buenos formatos, que muchas veces esta primera parte es más o menos el 70% de tiempo dentro de un proyecto de ciencia de datos, ¿no? A veces dice, wow, es demasiado, pero vale la pena, porque como yo les había dicho, si el punto de inicio es el correcto, con la data correcta, que es el insumo más importante, va a garantizar que lo que obtengamos sea algo correcto. De ahí empiezan los modelados con diferentes algoritmos que pueden utilizar. Hoy en día hay muchísimos, hoy en día también puedes acceder a diferentes servicios en la nube que ya te optimizan, no solamente tienes que programar desde cero, sino puedes ver diferentes servicios en la nube, ¿no? Que ya están ofreciendo desde reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, etcétera, que pueden ayudar a agilizar más tu proceso o tu proyecto de ciencia de datos. De ahí lo evalúas con el área que estás trabajando en tu organización y de ahí lo implementas. Y esta parte es la que nos vamos a basar hoy en este webinar, ¿no? Que es este reto, ¿no? A veces como ingenieros nos emocionamos, decimos, ay, hemos aplicado este último algoritmo de Deep Learning, ¿no? Y de ahí, ¿cómo lo trasladas de este modelo que estás teniendo? Los trasladas realmente a que tu organización lo utilice, ¿no? Que lo implemente y que realmente después se mantenga, ¿no? Que no siempre se quede con, ay, que estuvo este proyecto de moda, ¿no? Y que después se quede en el aire, ¿no? Entonces, es algo muy importante. Y para eso tenemos que tener estas metodologías que nos ayuden a tener estructura, orden, ¿no? También tenemos la de IBM, que estamos aquí en el lado derecho, que más o menos también tiene la misma, similares en nivel de proceso. También consideramos que el momento de implementar los proyectos de ciencia de datos son iterativos, ¿no? Uno va retroalimentando, especialmente en la etapa de mantenimiento, ¿no? Entiendes el negocio, ves qué estrategia vas a utilizar, qué data es la que requieres, cómo la vas a colectar la data, porque muchas veces la data no está disponible, ¿no? Hay muchos donde organizaciones dicen, vamos a hacer ciencia de datos, vamos a hacer cosas en inteligencia artificial, ¿no? Y cuando le preguntas la data, no tienen data, ¿no? Me pasó con un proyecto que trabajé con Canadá, no en el área de salud, sino en un área distinta muy interesante, el área de arquitectura, para generar edificios, o sea, como... Y no había la data, ¿no? Ellos no tenían data relacionada, entonces también es muy importante, ¿no? O si es que no lo tienes, pero quieres innovar, quieres agregar valor en tu organización, y tal vez no eres trabajas por una empresa, pero estás mirando a tener un startup o a ser un emprendedor también, ¿no? ¿Cómo comienzas a tener qué estrategia para coleccionar esta data, ¿no? Y que te pueda ayudar a generar valor. De ahí el entendimiento de la data, que también es similar a esta etapa, ¿no? Aquí en la anterior metodología que mencionamos, la preparación, el modelamiento, la evaluación,
el desarrollo, aquí incluye esta etapa de feedback, ¿no? Desde el área donde tú lo vas a implementar, que va a comenzar a retroalimentar el modelo, ¿no? Va a permitir que sea, que se mantenga en el tiempo. Con eso, nos vamos a ir a presentar estos dos proyectos en el área de ciencia de datos en salud. El primero es un proyecto que trabajó en colaboración con el Laboratorio de Analítica del MIT, que es esa universidad líder en ingeniería. Realmente muchos de ustedes ya la conocen, ¿no? Universidad líder en el mundo en ingeniería. Y se trabajó este proyecto para predecir la estancia hospitalaria, es decir, cuánto tiempo un paciente se queda hospitalizado, ¿no? Y el otro proyecto es un modelo de predecir cuando un paciente no llega a su cita ambulatoria, ¿no? Y también se trabajó en colaboración con otra empresa del grupo Breca, que era el grupo RIMAC. Entonces, en el primer proyecto, que era la predicción de estancia hospitalaria, había que entender, como les había dicho, qué es lo que estaba sucediendo, qué sucedía en ese momento, ¿no? Había un paciente que ingresaba en admisión ¿no? a hospitalizarse y había una supervisora de enfermeras, ¿no? Y esa persona era la encargada de asignarle la habitación a este paciente, ¿no? Cuando realmente la función de la supervisora, como bien lo dice su nombre, era supervisar que haya el cuidado del paciente, ¿no? Pero esta tarea, que era manual, le dedicaba 50% de su tiempo. Y también al ser manual, con una hojita y llenando, creo que está disponible, ¿no? Mejor le paso aquí, le muevo por aquí al paciente, hacía que el tiempo de espera de ese paciente sea 4 horas. Especialmente en una clínica privada así, donde obviamente los costos son más altos, se buscaba una eficiencia mucho mejor que la que tenía en ese momento la clínica, ¿no? Y de ahí recién este paciente era asignado a su habitación. Entonces, eso era el desafío que tenían en ese momento, ¿no? A nivel de la unidad hospitalaria, ¿no? De esta demora en exceso que tenían para ser asignado a un paciente. Entonces, ¿qué es lo que se proponía, ¿no? ¿Cuál es la solución propuesta? La solución propuesta era que el paciente, ¿no? entre a admisión y empoderar a este grupo, estos administrativos en admisión, que deberían tener allí, ¿no? Este modelo de predicción de estancia hospitalaria que automáticamente ayude a mejorar la asignación de habitaciones, ¿no? Y automáticamente, por sugerencia del modelo, digo, ok, este paciente se iba acá tan tiempo, entonces mejor es esta habitación que la otra, y le puede asignar rápidamente la habitación, ¿no? Y la supervisora de enfermería ya quedaría exclusivamente para poder estar enfocada en el cuidado de supervisar a sus enfermeras para que tengan el cuidado del paciente de forma más óptima, ¿no? Entonces esperábamos que el impacto estimado en la productividad sea del 30 al 50%. Con eso, nosotros ya comenzamos a ir dando cuenta, ¿no? ¿Qué datos necesitábamos para poder generar este modelo, ¿no? Teníamos estos registros de la admisión de los pacientes, más o menos 48.000 registros, donde teníamos data demográfica, de la edad, el género, el estado civil, ocupación, teníamos sus características médicas de estos pacientes, qué diagnóstico tenían, de qué especialidad venían, qué motivo era su admisión, ¿no? También el plan de su seguro, también qué tipo de habitación, porque en ese momento la clínica manejaba tanto habitaciones simples como dobles, características también de la alta del paciente, cuando le daban la fecha médica que le daba el médico de alta, también la fecha administrativa, por ejemplo, que yo no sabía que a veces puede ser diferente, no necesariamente es la misma, y otro tipo de características, ¿no? Con eso, nosotros trabajamos en colaboración con este grupo del MIT y pudimos construir 4 modelos en R, ¿no? y Python. Entre los algoritmos que se utilizaron fueron esos algoritmos de clasificación y regresión, de boosting, especialmente también orientado a lo que es random forest a nivel de árboles, ¿no? Y el que nos dio mejor resultado era el de random forest, ¿no? Y la parte más importante, ¿no? Que realmente pueda resonar y tener sentido es, ok, nuestro modelo decía que para poder predecir cuánto tiempo un paciente se queda hospitalizado, las variables claves son el diagnóstico, va a depender de qué diagnóstico tenga, ¿no?
qué especialidad médica, ¿no? Si es un paciente oncológico, muy probable que se quede mucho más tiempo que un paciente que no es oncológico, y qué procedimiento le van a hacer, ¿no? Si es una cesárea, todos sabemos que puede ser 3 días, pero si es otro tipo de cirugía, el médico puede decir, ok, va a ser 7 o va a ser 10, etcétera, ¿no? Entonces ahí también viene mucho la consulta o la colaboración con los expertos, ¿no? Como el golden standard, ¿no? Como, para poder validar que lo que encontramos en nuestro modelo realmente también tiene un significado médico, realmente es algo que, ok, el médico experto cuando está en el hospital te dice, sí, de hecho que el diagnóstico, de hecho que la especialidad sí, el procedimiento influye en ese tiempo de estancia del paciente. Ahora, con mirada ya a que ya teníamos el modelo hecho, ¿cómo lo implementamos? Primero, tuvimos la información del médico que necesitábamos agregar, también era muy importante a incluir los datos de comorbilidad, que se refiere a que si este paciente que ingresaba al hospital tenía presión alta o tenía, ya mucho lo hemos escuchado en la pandemia, ¿no? Que los pacientes vulnerables eran aquellos que tenían ya sea diabetes, presión alta o otro tipo de enfermedad, ¿no? También poder convencer a estas supervisoras de enfermería, que eran las champions, como le llamamos, ¿no? De las cuales decidían, ¿no? Ellas eran las que asignaban las habitaciones y cómo ayudar y trabajar con ellos para que no sientan que se les estaba quitando como ese poder, ¿no? Antes yo era la que asignaba las habitaciones y ahora vienen con este modelo de ciencia de datos y me quieren cambiar mi flujo de trabajo, esta resistencia al cambio, ¿no? Entonces, que existe, ¿no? En cualquier área, a lo nuevo. Entonces hay que trabajar mucho de la mano de esa parte con la gestión del cambio, ¿no? También ver, una cosa es generar un modelo ad hoc en un momento y cómo lo vas a hacer que entre la parte de producción y que esté sostenible en el tiempo. Para eso necesitas infraestructura, no solamente ya las laptops de los científicos de datos que están ahí, sino tener, entonces en ese momento la clínica estaba trabajando también en la migración a la nube y con toda la infraestructura que podía sostener tener este modelo en tiempo real, ¿no? Y con eso nos vamos, fuimos un equipo multidisciplinario que trabajó este proyecto, tanto de clínica como de RIMAC y también del MIT. Y con eso nos vamos al segundo proyecto, que era un modelo de predicción del no-show de citas ambulatorias, ¿no? En este modelo, ¿qué es lo que teníamos actualmente? Teníamos que la reserva de las citas se hacía 67%, lo hacía por el call center, el app lo hacían 23%, el 10% presencial. ¿Y cómo era la confirmación de las citas en ese momento? En ese entonces era 7 días antes le enviaban un email de recordatorio, un día antes le llamaban una llamada de confirmación, después había esta cita, ¿no? Y el mismo día le mandaban este recordatorio de SMS, ¿no? Y ahí venía la cita. Eso es como era en el momento, ¿no? Era el flujo de cómo se daba. Ahora, ¿cuál era nuestra solución propuesta? ¿No? Si bien el flujo era así, el reto era en que, por ejemplo, en el área de ginecología, la mayoría de mujeres no asistían a sus citas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos a que mejore ese indicador? Entonces, la solución de nosotros era tener un modelo que en base al histórico de estos pacientes, de estas mujeres que sacaban cita en ginecología, podamos tener este modelo que nos dé la lista, ¿no? Estos posibles pacientes son los que usualmente no vienen y comenzar a tener una estrategia. Aparte de la que era el flujo normal de la clínica, un día antes hacer una llamada personalizada. Esa fue la estrategia. Muchos de ustedes dirán, ¿y cómo así llegaron a esta estrategia? Primero, porque buscamos en la literatura, ¿no? Muchos papers también y experiencias que ha habido en los Estados Unidos de las empresas, perdón, del sector privado en salud, cómo ellos gestionan esta parte y se encontró evidencia que ellos hacían esta llamada personalizada con un speech en nombre del médico, ¿no? Pero para lograr implementar esto, obviamente teníamos que pedir permiso al médico, porque nadie puede llamar en nombre ¿no? del doctor sin su permiso respectivo, ¿no? Entonces, toda la logística detrás para poder lograr esta implementación, ¿no? Entonces, se generó el modelo, te daba una lista, se trabajó con el área de call center, que eran los que hacían la llamada, y ellos ¿no? se capacitó a la operadora del call center para que esté haciendo los permisos respectivos, ¿no? Con el doctor para que pueda llamar, ¿no?
Y sí, pudimos evidenciar que tuvimos una mejora. Ahora, a nivel del modelo, ¿no? Este modelo se trabajó en colaboración con RIMA, fue programado en Python, teníamos una exactitud del 75% y fue capaz de realmente así de predecir qué pacientes no llegaban a su cita. A nivel de implementación, lo que se hubo fue, para tener también estos permisos de los doctores, de que se pueda hacer esta llamada en su nombre, había que presentar este proyecto a los diferentes áreas de la clínica, desde el área de ginecología al director médico y todos los niveles, y ellos no sabían a qué se refería a ciencia, entonces había que también hacer una culturización de la importancia y el impacto que pueda tener ¿no? Comenzar a ver estrategias basadas en los datos, a tomar decisiones basadas en los datos, ¿no? Entonces, muchas veces te vas a enfrentar con la organización que no está lista, aunque no todas las áreas están familiarizadas con los datos, y tú comenzar hacer esta culturización o alfabetización de los datos, ¿no? Ahora, también va a ser muy importante que el área donde tú vas a implementar pueda tener toda esa apertura, ¿no? Entonces, en este proyecto fue exitoso porque el jefe de call center era muy abierto y le decía, cualquier herramienta que me brindes, que me pueda ayudar a mejorar mis indicadores, mis KPI, yo lo tomo. Esa apertura ayudó a que sea muy ágil este proceso de implementación, a diferencia del otro proyecto que les mencioné en la primera parte, donde las enfermeras eran mucho más resistentes, decían que no, cómo un modelo me va a cambiar esta decisión que yo estoy tomando, etcétera. Entonces, va a ser muy importante que tú, como le decían, ¿no? Te ganes estos champions se refiere a estos líderes del área donde tú vas a implementar tu proyecto de ciencia de datos para que trabajen en colaboración, ¿no? Nosotros en esta implementación iniciamos primero siempre con un piloto, ¿no? En este piloto nosotros teníamos, ¿no? Que la mayor, primero habíamos definido, mejor dicho, primero con el primer análisis, como les decía en este primer nivel de analítica, habíamos definido que la especialidad que mayor ausencia tiene es ginecología. Priorizamos hacer el piloto con esta especialidad tenía 22% y con el piloto llegamos a tener reducción de 2%, ¿no? Que era un impacto grande, aunque ustedes, ¿no? Eso eran dos números porcentuales, tenía un gran impacto dentro de la clínica, ¿no? Y eso ayudó al ver el impacto positivo a que el gerente general pueda aprobar, ¿no? Aprobar que este proyecto sea escalable a todas las especialidades de la clínica y en todas sus sedes, ¿no? Entonces, y poder generar esta apertura a nivel de organización. Muy bien, por acá había una pregunta sobre comorbilidad. Sí, comorbilidad es, bueno, en la parte médica yo también me tocó aprender, ¿no? Viene de cuando un paciente tiene otras enfermedades, ¿no? Digamos, ingresa, digamos, una mujer, por ejemplo, por cesárea, pero viene con una comorbilidad porque quiere decir que, por ejemplo, tiene diabetes o tiene presión alta, ¿no? Viene con otra enfermedad. Entonces los médicos decían que cuando había pacientes que tenían comorbilidades, es decir, venían con otras enfermedades preexistentes anteriormente, obviamente su estancia hospitalaria era mayor, ¿no? Por eso que también en la pandemia se escuchaba mucho, ¿no? De los pacientes vulnerables, si tiene una comorbilidad, si es diabetes o si está con sobrepeso, puede ser, ¿no? Entonces, y bueno, y lo evidenciamos, ¿no? Era justo una variable importante que al inicio no lo habíamos considerado y que era importante para el modelo. Con eso, y también fue destacar el nombre de los equipos con los que trabajamos, y con eso ya nos vamos, una vez que hemos visto y conocemos el enfoque de la empresa, qué proyectos pueden haber, que va a depender mucho de la apertura del área donde tú vas a implementar, vamos a ir hablando ya más en detalle sobre cuáles son estos retos cuando implementamos estos proyectos. Con eso, por acá hay algunas, vamos a ir avanzando y de ahí vamos a ir contestando las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son estos retos que hay en la implementación, entonces, de proyectos de ciencia de datos? ¿No? Primero, que toda organización debe adoptar esta mentalidad de data driven, ¿no? Esta mentalidad que está orientada a los datos, ¿no? Que es muy importante. Es decir, desde los diferentes niveles de la organización deben comenzar a valorar la importancia de los datos, ¿no? Muchos están familiarizados, unos más que otros, entonces va a tocar hacer esta alfabetización, como les decía, ¿no? A mí me tocó hacer muchas presentaciones desde algo tan sencillo como explicar qué es la ciencia de datos hasta comenzar a decir esto es lo que
estamos teniendo a corto, mediano, largo plazo, ¿no? Y el impacto que puede tener en la organización. Muchas de las organizaciones especialmente van a mirar el impacto a nivel de qué tanto va a mejorar su rentabilidad, ¿no? Eh, para mí, por ejemplo, que venía desde la academia, fue muy difícil, ¿no? Porque siempre había más esta parte como filantrópica. Yo lo hago porque sé que va a ayudar a que muchos más pacientes tengan mejor calidad de vida cuando se hospitalizan o estén menos tiempo hospitalizados y tengan mejor calidad de vida, sus familias, el impacto que puede tener. Pero la mayoría de organizaciones, aparte del impacto que puede ser social, va, especialmente en la parte privada, va a ser el impacto en el nivel de rentabilidad, ¿no? Si les cuánto dinero les va a ahorrar. Y por eso que ahora hoy en día también se escucha mucho sobre la monetarización de los datos, ¿no? Como los datos que tú vas adquiriendo pueden generar ingresos o valor. Y eso va muy de la mano que no solamente, por eso que los proyectos de ciencia de datos no solamente se queden en la teoría, en el modelo, qué lindo apliqué este último modelo de Machine Learning o de inteligencia artificial dentro de mis proyectos, sino también cómo yo los llevo a producción, cómo realmente hago este puente, esas alianzas con otras áreas, donde reconozco que hago un modelo y que realmente esta área lo va a utilizar, así como lo utilizó el área de call center, ¿no? Dentro de esta clínica, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago este puente y realmente hago que este modelo vaya a producción? ¿No? Eso va a ser súper importante. Con eso va muy de la mano para que tu proyecto pueda entrar a producción, es que tú comuniques los datos, como les decía, en los diferentes niveles. Y no solamente decir, estas son mis estadísticas, ¿no? Sino de saber llegar al líder, ¿no? Si tú quieres hacer un puente, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Digamos con el primer proyecto que fue con el MIT, con las supervisoras de enfermería, tú tienes que entender cómo ellas piensan, cuál es el valor agregado y muchas veces, bueno, en este proyecto y en otros proyectos que he tenido me ha tocado apoyar, por ejemplo, ¿no? Dice, ok, este es mi proyecto que yo quiero realizar y ellos muchas veces quieren, para que tú te ganes la confianza de ellos, a veces les ayudamos a automatizar otros procesos, cosas que tal vez no eran directas a nuestro proyecto, pero que ayudaban a generar este vínculo de confianza y decir, ok, estamos aquí para ayudarte, para agregarte valor, no para, no sé, para quitarte el poder o que tú lo veas como una amenaza esta implementación. Entonces es muy importante la comunicación que tú puedas tener y cómo puedas transmitir tu proyecto, cómo puedas comunicar estos datos y el impacto que pueda tener. Y esto va muy de la mano a que tú puedas promover esta cultura orientada a los datos para que reduzcas esta brecha digital en tu organización, ¿no? Entonces, muchas veces, dependiendo del nivel de madurez de tu organización, va a tocar hacer ese trabajo de hormiguita, de comenzar a concientizar desde tu área hasta los diferentes niveles, ¿no? Si bien es cierto ahora, en el 2023, estamos en una etapa ya mucho más, con mucha más apertura, como les decía, esta área está como más popular, si lo podemos decir de esa manera, entonces hay como más apertura, ¿no? Pero va a tocar también trabajar muy, muy de la mano, esta parte, ¿no? De la comunicación, de transmitir, para que tu proyecto realmente pueda ser implementado y pueda mantenerse en el tiempo. ¿Y cómo comenzamos a superar estos retos que pueden aparecer a nivel de la calidad de los datos, a nivel de la cultura de la organización, ¿no? Primero es comenzar a hacer estas preguntas correctas, ¿no? En uno de los proyectos nosotros, por ejemplo, detectamos que la data en el proyecto que trabajamos con el MIT, había como un 15 a 20% de sesgo, o sea, que estaba incorrecta la data de diagnóstico, de esta variable clave, ¿no? ¿Y cómo nos enteramos? Porque siempre, como les decía, no solamente nos quedamos con la data que nos mandaban, sino íbamos de dónde viene esta información, comenzamos a validar y el auditor médico nos dijo, no, hay esta equivocación. ¿Y cómo puede haber equivocación? Le decía, es porque el médico no ingresaba directamente la data del diagnóstico, sino lo ponía en su hoja, todavía no había historia clínica electrónica, sino en papel, y un administrativo lo pasaba, y al momento de hacer el transcript, o sea, es decir, de pasar de papel al sistema, había error, ¿no? Entonces va a tocar mucho validar la data que tienes, qué calidad tienes, si es correcta o no es correcta, y para eso tienes que comenzar a hacer estas preguntas a los líderes. Nosotros comenzamos a preguntar, ¿no? Esta data de admisión, ¿no? ¿De dónde viene? Viene de tal área. Fuimos al área. Esta data, ¿de dónde ingresa esta data? De tal lugar. Y ahí fue donde encontramos, como le digo, detectamos ese sesgo. Felizmente fue a tiempo.
avisamos en este proyecto, como lo trabajamos con el MIT, avisamos que hay aquí un error en esta data, tenemos que ver cómo lo solucionamos. Y al final tuvimos siempre la ética es súper importante, ¿no? A pesar que pueda generar un retraso en el proyecto, ok, esta data no fue correcta, tenemos que ver cómo lo solucionamos. ¿Y cómo lo solucionamos? Para obtener la data más limpia y correcta, justo el auditor nos ayudó, el auditor médico nos comenzó a ayudar a ver, ok, yo les voy a validar, y así todo gentilmente, una por línea, ¿no? Si es que realmente la data que estaba en la historia clínica era la correcta, que estaba ingresada en el sistema, ¿no? Entonces, para eso hay que ganarse a los champions, es decir, a los líderes de las áreas donde vas a implementar, ¿no? Como nos ganamos en el buen sentido la confianza ¿no? Del auditor médico que apostó también por el proyecto y hizo todo ese trabajo adicional, ¿no? De poder validar la data que teníamos, que estábamos trabajando. El también convertir estos datos existentes en insights del negocio, ¿no? Que la data que tú obtengas realmente pueda agregar un valor al negocio, y eso va muy relacionado que los KPIs, es decir, estos indicadores de rendimiento del área donde tú estás trabajando, estén alineados al área con un indicador relacionado con tu modelo, con los datos que estás trabajando, ¿no? Porque muchas veces también vimos otras áreas donde queríamos explorar, hacer otros proyectos y me decían, no, pero en mi KPI no tengo nada relacionado a eso, entonces no me va, o sea, no puedo demostrar que va a tener un impacto en mi área, entonces no estoy interesado. Entonces comenzar a decir, ok, tú también incluye dentro de tu área estos indicadores de desempeño a nivel de los datos que puedas tú evidenciar que cuando implementamos este modelo está mejorando tu indicador, ¿no? Va a ser muy importante. Y para mejorar también esta comunicación es importante que también tú comiences a trabajar mucho el cómo contar los datos, cómo este data storytelling que tal vez muchos de ustedes ya lo han escuchado, y cómo comenzar a visualizar tus datos de forma más amigable, más eficiente, más intuitiva, ¿no? Justo por eso también en la Universidad Cayetano estamos lanzando este curso ahora en abril, ¿no? Que te va a ayudar a que tú puedas saber cómo contar tus datos, cómo visualizar estos datos cuando tengas estas presentaciones efectivas con tus líderes o con tus gerentes, y puedas tú demostrar el impacto que pueda tener tu proyecto. Y también, como les iba comentando, cómo trabajamos muy de la mano con esta gestión del cambio para que nosotros podamos implementar estos proyectos y que tengamos como aliados estos champions, ¿no? Y que esta transición, nuestra implementación en producción se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces va a ser súper importante. Y bueno, con eso estamos cerrando ya la presentación. No sé si hay alguna pregunta, creo que por aquí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Mabel, por la presentación. Efectivamente, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Acá tenemos varias preguntas que ya las tengo aquí vaciadas para hacerlo mucho más fácil. Por ejemplo, tenemos una pregunta del señor Luis Palacios que dice lo siguiente. Buenas noches, ingeniera. Para hacer uso de la data science, ¿se necesita ser ingeniero de sistemas o informático? ¿Y qué temas nos aconseja estudiar para poder aplicarlo en la organización donde trabajamos? Muy bien, muchas gracias. Muy buena pregunta. Yo diría que el área de ciencia de datos es un área muy multidisciplinaria, ¿no? No solamente los ingenieros, hay economistas, hasta hay gente de la parte de ciencias sociales que también está ingresando en los datos. Eh, si estás interesado en tal vez hacer un cambio de rubro, va a depender mucho de tu pasión por los datos. Yo siempre creo que, ya creo que la ciencia lo ha evidenciado, ¿no? Los últimos avances en la neurociencia ha evidenciado que nosotros podemos desarrollar nuestro talento. O sea, antes se creía que el talento, uno nace, ¿no? Con un talento, pero la neurociencia ha evidenciado que podemos desarrollar talentos. Entonces, si tú eres el profesional que te está llamando súper la atención trabajar en datos, puedes desarrollar ese talento, de tener estas habilidades para analizar los datos. Pues es un área muy multidisciplinaria, si bien es cierto, entra mucha matemáticas, estadística, también toda la experiencia profesional del background que tú puedas tener, puedes llevarlo, extrapolarlo, ¿no? En un proyecto de ciencia de datos, ¿no? Desde poder saber cómo llegar a implementarlo o ser un gran gestor o facilitador de los datos. Entonces va a depender de qué rol quieres tener dentro de la ciencia de datos, ¿no? Como alguien técnico, como un científico de datos que va a generar los modelos, que va a tocar aprender mucho matemática, estadísticas, ¿no?
programar, entre otras herramientas, o si quieres ser un gestor, alguien que ayude a facilitar este puente entre los científicos de datos, que es el que genera estos modelos, con llevarlo a implementarlos dentro de una unidad de negocio, ¿no? Pero sí, yo creo que Muchas, está abierto a todo. muchas Así. gracias. Ujú. Tenemos otra consulta de Cintia. Buenas noches, ingeniera. La inteligencia artificial, ¿cómo ayudaría en la ciencia de datos? Muchas gracias, Cintia. Un gusto escucharte. Bien, o sea, nosotros dentro de la ciencia de datos, si bien es esta área multidisciplinaria, como les decía, para tomar decisiones en base a los datos, tú puedes, dentro de un aplicativo, utilizar, ¿no?, todo lo que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿no? En, en el proyecto de que nosotros teníamos, cuando trabajamos para lo que es el reconocimiento de imágenes de Papa Nicolau, ¿no? Si bien la ciencia de datos era a nivel de analizar imágenes, la data que salía de una imagen para poder predecir si una enfermedad o no, uno podría, por ejemplo, desarrollar a la par una aplicación en inteligencia artificial para que, por ejemplo, que haga medicina de precisión, ¿no? Es decir, tú puedes combinar diferentes metodologías, una de esas dentro de ciencia de datos, que empalme con alguna técnica de innovación en inteligencia artificial, ¿no? Como le decía, por ejemplo, ahora en la parte de salud, muchos están viendo la parte de medicina personalizada o medicina de precisión que le llaman, ¿no? Es decir, cómo hacer un aplicativo que, reconociendo, por ejemplo, de forma automática todo el patrón de una persona y unida con su, por ejemplo, haciendo todo el análisis de su historia clínica o de su genoma, pueda predecir un tratamiento especial para cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces tú puedes agarrar técnicas de inteligencia artificial con el análisis de datos, con la ciencia de datos y crear un sistema de inteligencia artificial mucho más sofisticado y todo eso, ¿no? Ahora, mi recomendación siempre va en que empieces, como se dice, piloteando o haciendo algo que tú puedas demostrar rápidamente, como le llama mucho la industria, ¿no? Los quick wins, ¿no? Hacer algo rápido que tú puedas evidenciar el impacto que pueda tener tu proyecto en ciencia de datos, y ya después ir escalando algo mucho más complejo, ¿no? A veces nos emocionamos y nos queremos ir de frente. Me ha pasado cuando he hecho muchas consultorías, ¿no? Quiero ir de frente a hacer un sistema de inteligencia artificial que haga esto, ¿no? Pero si no tienes la data, pero si recién nos has hecho los primeros pasos que vimos en ese slide de análisis, de los diferentes análisis, no te puedes ir de frente, ¿no? Tienes que ir paso a paso, ¿no? Pero bien, está bien siempre pensar en grande, como decían, ¿no? Think big, act small. No piensa en grande, actúa en pequeño. Y vamos Per- avanzando. Perfecto. Otra consulta tenemos de Julio Obanto. El análisis predictivo agrupa una variedad de técnicas estadísticas de modelización. ¿Cuáles son las más exactas? Muy bien, sí, la parte de los modelos predictivos, uy, ahora hay muchísimos tipos de modelos que se han ido hasta optimizando en el tiempo, ¿no? Desde los deep learning, ¿no? Del aprendizaje profundo, hasta, bueno, hay varios. Ahora, va a depender mucho del tipo de problema que tú quieras resolver para que vayas, ¿no? Por ejemplo, en el primero nosotros que veíamos para la predicción de estancia hospitalaria, nos dimos cuenta que al tener este benchmarking de qué modelo te daba o qué técnica de machine learning te daba mejor, te predecía mejor esta estancia, vimos que los de árboles, ¿no?, los random forest te clasificaban mejor por la diversidad de variables. Entonces, la técnica va a depender primero saber cómo trabaja esa técnica de Machine Learning y cómo es tu problema, para que tú sepas qué técnica hace el fit, o sea, encaja mejor para resolver este problema que tú tienes, ¿no? Entonces no te puedo decir, este es el mejor, ¿no? Porque va a depender mucho, como te digo, de qué problema quieres resolver, ¿no? Y también de qué data tienes, ¿no? Para poder aplicar qué técnica, ¿no? A veces la experiencia o la estrategia que tú tengas, de acuerdo a tu experiencia, puede ir, ok, yo creo que siempre este tipo de algoritmo me va mejor en este tipo de data que analizo, o a veces entra una nueva técnica y tú comienzas a hacer pruebas también, va a depender mucho de tu estrategia, ¿no? Pero definitivamente va a depender del problema que quieras resolver y de la data que tengas. Muchas gracias, Mabel. Tenemos una consulta a través de Facebook de Ujú. Leonidas Palomino. Él consulta si tiene usted alguna experiencia o información de la aplicación de la ciencia de datos en la agricultura. Muy interesante. A ver, sí he escuchado, por ejemplo, estuve en un proyecto, bueno, asistí justo a un curso que realizaron en la Universidad Cayetano, donde estaban haciendo imágenes, o sea, tomaban imágenes con drones
para ver ciertas zonas en la selva. Si bien es cierto, ellos estaban viendo para ver puntos de malaria, ¿no? Donde haya muchas, por ejemplo, reconocimiento de mosquitos, ¿no? En zonas endémicas, o sea, zonas donde haya muchos mosquitos. Ellos justo, este proyecto que estaba haciendo esa, ¿no? Que tomaba estas imágenes, los drones tomaban las imágenes de estas zonas en la selva para detectar estas zonas. En sus presentaciones que habían hecho ellos, justo alguien, un especialista en la parte de agricultura, estuvo interesado en que lo puedan aplicar, así como detectaban los mosquitos, puedan detectar o puedan comenzar a evaluar variables dentro de qué tan buena era la tierra, ¿no? O si el nivel de, ¿no? Y para que también lo extrapolen en la parte de la agricultura, de los alimentos, ¿no? No sé en qué habrá quedado, pero sí he estado viendo en este caso que comenté de un proyecto que era en salud, que lo querían también extrapolar a otro sector como era agricultura, que están haciendo justo estos análisis, ¿no? Yo creo que si tú tienes data, ¿no? Sé que por ejemplo, en el CIP, no sé si lo han, bueno, el CIP no de Colegio de Ingenieros, sino el Center for International of Potato, que es el Centro Internacional de la Papa, ellos también hacen mucho análisis de ciencia de datos para la agricultura, ¿no? Para ver las variedades de la papa bajo qué variables dan mejores las cosechas, etcétera, ¿no? Sí sé que se está haciendo, pueden ahí hacer tal vez entrar al Centro Internacional de la Papa a ver, creo que ellos están liderando esta parte en lo que es ciencia de datos en agricultura. Pueden darle una miradita por ahí. Muchas gracias. Otra consulta, una repregunta de Daisy, que preguntó sobre el tema de morfolidad. Ella consulta, ¿cuánto tiempo demoró implementar su proyecto? En los proyectos de estancia hospitalaria más o menos fueron como 6 meses. La predicción de cuánto tiempo, bueno, para predecir el no-show, o sea, cuánto tiempo no asistía el paciente a su cita, sí fue un poco más fácil, más rápido, digamos, la implementación, que en 3 meses pudimos sacarlo para comenzar a pilotear y después a escalarlo. Pero eso va a depender mucho, yo creo, también, como les decía, de identificar estos champions, ¿no? Que tú te ganes el líder dentro de esa unidad de negocio en tu organización, que creen tu proyecto, que puedan trabajar en colaborativo y que rápidamente la agilice, ¿no? La implementación. Que fue muy diferente al otro caso, que fue como más de 6 meses, ¿no? Porque había que entrevistar a las enfermeras y con el editor médico, era un proceso mucho más largo, no tanto en lo técnico, en desarrollar el modelo, sino más en hacer esta gestión del cambio con ellos, ¿no? En poder culturizar en lo que es la data con ellos, mientras que en la parte del call center el líder era muy abierto, entonces lo hacemos, ¿no? Al toque comenzó a disponibilizar a su equipo para que le expliquemos de qué trataba y agilizó todo, ¿no? Entonces va a depender mucho de eso, del área con la que tú trabajes. Y ahí mi recomendación es que hagan esos puentes de comunicación muy rápido y que comiencen rápidamente a involucrar en los proyectos, ¿no? No esperar hasta que termine el modelo para que recién voy a hablar con ellos. No, desde el inicio, mire, estoy pensando hacer este modelo, ¿qué te parece? ¿Cómo puedo mejorar este indicador? Y ellos se van a sentir que están co-creando contigo en este proyecto y que va a tener un impacto positivo y te van a ayudar a agilizar más rápido la implementación. Perfecto. Rubén consulta, por la cantidad de registros que usaron para entrenar el modelo de las citas no-show, ¿qué tipo Ujú. de algoritmo usaron? ¿Y dónde lo entrenaron? ¿En la nube o local? Este modelo, el de No Show lo trabajamos con RIMAC, que en ese momento clínica recién, como le decía, no teníamos la infraestructura, entonces RIMAC nos ayudó a poder trabajar este modelo. Ellos tenían ya un modelo, tenían una plataforma ya desarrollada en el AutoML, ¿no? Donde ya ellos estaban justo haciendo sus pruebas de cómo generar automáticamente estos modelos de Machine Learning, entonces ellos nos facilitaron la infraestructura que por eso también ayudó a que la implementación sea más rápida, ¿no? Porque no tuvimos que hacer desde cero la programación, ¿no? Entonces ellos ya tenían la infraestructura, se personalizó y se adaptó a los datos que teníamos, se ajustó los parámetros, entonces fue mucho más ágil, ¿no? Ahora, mi recomendación sería que ustedes den, ¿no? De acuerdo a su organización, vean si por ejemplo su organización ya está trabajando en la nube, con algún proveedor en la nube, ya sea Amazon o Google o Azure, no sé, o Microsoft Azure, ustedes vean, ¿no? Y vean qué servicios están trabajando o están proveyendo de acuerdo a su proveedor y puedan ya tomar, porque hay muchos servicios ahora que, como les decía, no tienen que programar desde cero, sino comenzar ustedes a sentir familiarizados qué tipo de data ingresa, cómo salen y pueden ustedes rápidamente así
pilotear cosas que pueden agregar valor en su organización, ¿no? Y no necesariamente tienen que desde cero implementar todo, ¿no? Entonces ahora hay estas facilidades y eso también ayuda a que sea mucho más ágil el proceso. Muchas gracias. Dante consulta, ¿puede comentar algún caso de éxito de implementar este tipo de proyectos en forma integral e interoperable entre la historia clínica electrónica y el sistema de información de salud? Bien, aquí yo bueno, he visto en Estados Unidos, ¿no? Aquí en el caso en el particular que estuve en la clínica, estábamos, bueno, estaba yendo a pasos, todavía no estaba en ese nivel de madurez, pero en Estados Unidos sí. Ya las historias actualmente, la mayoría de, porque en Estados Unidos también ya tienen otra legislación, ¿no? Ellos, ya desde la época del gobierno de Obama, ellos, por ejemplo, el gobierno de Obama dio un incentivo, ¿no? Como Estado para que tanto el sistema de salud público y privado implemente historias clínicas electrónicas, ¿no? Entonces el gobierno subvencionaba, ¿no? Si llegabas a este nivel, y me mostraba, creo que eran como 5 niveles de madurez, ¿no? Si llegabas a este nivel de madurez de tener tu historia clínica que tenga este módulo, te damos tanto, te reembolsamos tanto dinero. Si llegas a este nivel número 2, que obtenga no solamente módulos, sino también incluye imágenes radiológicas, etcétera, te damos tanto dinero, ¿no? Te reembolsamos tanto dinero de tu inversión y así. Entonces eso ayudó a que tanto el sistema público como privado de los Estados Unidos a nivel de salud tenga la historia clínica electrónica. Al tener la historia clínica electrónica, la data que tienes es inmensa, ¿no? Porque todo está ya digitalizado. Entonces hay muchas empresas, desde por ejemplo pueden ustedes entrar a ver el Mayo Clinic, ¿no? Que es una empresa líder, o dentro de la Universidad de Washington está el UW Medicine, que es de W Medicine, donde hacen un montón de, hay diversos proyectos que ya están haciendo el análisis de toda esa data, ¿no? Desde, como les decía, muy orientada a medicina personalizada o de precisión, donde analizan toda la data de un paciente, desde también incluyen hasta la parte de análisis genómico del genoma, ¿no? Para hacer tratamientos especializados y todo. Entonces, en Estados Unidos sí se está haciendo, no lo he visto todavía en Perú, probablemente ya haya muchos lugares que están haciendo algún piloto al respecto, pero al menos yo sí en Estados Unidos lo he visto hace años, ¿no? Y ya está en un nivel de madurez mucho más alto, ¿no? Desde hacer el análisis, como les decía, de lo que escribe el médico, o sea, lo que digita el médico, desde el NLP, que utiliza esas técnicas de Natural Language Processing para saber y extraer datos de lo que el médico pone en su descripción del paciente, hasta cómo analizar las imágenes radiológicas que tienen los pacientes también, ¿no? Y así es. Perfecto. Tenemos varias consultas, ingeniera. Rubén consulta, en el caso del modelo de citas médicas, una vez que está operativo, para hacer el mantenimiento, ¿volvieron a entrenar el modelo o cómo lo hicieron? Muy buena pregunta, ¿no? Cuando yo estuve liderando el proyecto me quedé hasta que fue escalable, ¿no? De ahí llegó la pandemia, hubo otras prioridades, sé que lo han retomado ahora y que han estado optimizando el modelo, ¿no? Definitivamente un modelo necesita tener optimización, como ya habían visto, no solo por las metodologías que mostramos como estándar, ¿no? Que deberíamos siempre retroalimentar, es decir, optimizar ya sea mejorando, agregando más variables o viendo o validando con los expertos cómo funciona ya cuando estás en campos, ¿no? Yo creo que es clave, aparte de que la metodología nos diga a qué hacerlo así, es importante de poder mantener, aparte de ir validando la data que va ingresando nueva, ¿no? Y también que sabemos que el contexto, que todo es cambiante, ¿no? Entonces, una forma trabajabas antes, muchos antes de la pandemia, durante la pandemia y otros post pandemia, muchos de los estilos de vida, comportamientos, todo ha cambiado. Entonces, siempre constantemente hay que estar actualizando y retroalimentando los modelos, ¿no? Así es. Perfecto. Daisy vuelve a consultar. Buenas noches. ¿Qué tanto recomienda usted el Power BI para visualización de datos y generación de reportes? ¿Es menos potente que el Python? Ok, gracias. Bueno, el Power BI de Microsoft, la verdad, yo lo he visto, o sea, no en algún proyecto, como se dice, como usuaria, ¿no? En algunos casos lo he utilizado, pero no lo he utilizado directamente dentro de mis proyectos. Es decir, he hecho para hacer mis pruebas, ¿no? Porque todo el mundo hablaba del Power BI. Ahora, es súper amigable, intuitivo. El único detalle es que tiene una licencia y es bien costosa, y no todas las organizaciones pueden pagarla. ¿No? Entonces, a veces por cuestiones de sostenibilidad en el tiempo, por el presupuesto de la organización o de la empresa, a veces no puede ser viable.
Entonces, por eso es que la mayoría tiende a programar en Python o en R, en estos lenguajes que son de código abierto, ¿no? Entonces, que no necesitas una licencia, ¿no? Si bien el Power BI no es un lenguaje de programación, sino es un programa que te da toda esta infraestructura para hacer tus dashboards, ¿no? Tus tableros de datos muy bonitos y todo, si hay la versión, es cierto, gratuita, tienes la versión pagada, ¿no? Que si ya quieres, por ejemplo, sostenerlo en producción en una organización, no puedes tenerlo con tu cuenta personal y no hay inversión gratis, ¿no? Ya tienes que comprar una licencia corporativa, ver cuánto cuesta a la empresa, entonces involucra eh, un presupuesto adicional, ¿no? Por eso muchas empresas a veces optan por ir por R o Python, va a depender mucho del presupuesto de la organización, ¿no? Y también tú cuánto demuestras, es que mi proyecto en ciencia de datos va a ser ahorrar en tanto dinero y pagar la licencia es solamente el 10 o 20%, tal vez vale la pena invertir por un Power BI, pero si no, te vas por las otras, ¿no? Correcto. Para ya finalizar, tenemos dos últimas preguntas. Carlos Claro. consulta, ¿qué aplicativos de análisis de datos son los más recomendables para empezar con la ciencia de datos? Muy buena pregunta. Yo recomendaría entrar con Python y R como lenguaje de programación. No le tengan miedo. O sea, ahora hay tantos tutoriales, herramientas para que ustedes puedan aprender, ¿no? Ahora todo es tan intuitivo, es decir, ahora hay librerías. En nuestras épocas, cuando uno aprendía a programar, todo era mucho más complejo. Había que recordarse los comandos de memoria y cosas así. Ahora hay desde los IDEs, ¿no? O sea, desde las plataformas que te ayudan a programar, que te dan ya las funciones. O sea, hay tanto, ahora es todo mucho más intuitivo, mucho más sencillo. Yo sí les recomendaría que aprendan R y Python. R es muy bueno a nivel de visualizaciones. Y si se animan justo a fines de abril estamos lanzando este curso, disculpen el cherry, pero curso de visualización de datos en el campo biomédico, en la Universidad Peruana Cayetana Heredia, y que justo se va a llevar de la mano, va a estar el doctor Jesús Castañeda liderando este curso, enseñando este curso. Y así como en el curso de la universidad, pueden también, hay los MOOC, ¿no? Desde las plataformas de Coursera, EDES, que te ofrecen cursos de nivel básico, y de todos los niveles, ¿no? Para que ustedes puedan profundizar, ¿no? Pero si se tienen que llevar un mensaje, se llevarían, creo que aprender R y Python como base y perdiendo el miedo a la programación, que ahora cada vez es más intuitiva y más sencilla, ¿no? Y para finalizar, ingeniera Mabel, ¿el data science es similar al big data o a machine learning? Gracias por la pregunta. A ver, vamos poniendo un poquito en contexto, ¿no? El Big Data viene de lo que es el análisis de datos masivos, ¿no? Y la ciencia de datos es un área multidisciplinaria que analiza datos, no siempre masivos. Lo ideal sería tener mucha data, o sea, Big Data, es decir, tener datos masivos para que conforme tengas más datos, tú puedas entender tu modelo puede ser mejor porque tienes más capacidad de poder tener un modelo con mejor precisión. Pero muchas veces en la organización no tienes big data, es decir, no tienes datos masivos, ¿no? A veces no tienes data, a veces quieres hacer algo, pero no has colectado esa data, toda esa data se quedó en papel o simplemente nunca existe un registro de tus datos. Entonces, no necesariamente, o sea, la ciencia de datos es un área multidisciplinaria que utiliza datos, no necesariamente big data, como les decía. Eso sería lo ideal, no tener datos masivos, porque obviamente vas a poder analizar y puedes sacar muchos insights, pero si no lo tienes, puedes comenzar a colectarlos. Ahora, el Machine Learning, o sea, tú miras la ciencia de datos como una sombría grande y dentro de eso tú tienes un área multidisciplinaria que usa diferentes técnicas. Una de las técnicas es los algoritmos de Machine Learning. Después tienes la estadística clásica, ¿no? Y tienes la programación, tienes muchas técnicas que te ayudan a hacer esta ciencia de datos, que significa este análisis de datos, ¿no? Usando diferentes técnicas. Entonces, un poquito para ponerles en contexto. Es cierto, a veces nos escuchamos tanto inteligencia artificial, ciencia de datos, ¿no? Entonces, tienes que ir un poco. Y yo lo pondría la inteligencia artificial más arriba, inteligencia artificial como un paraguas grande, de ahí viene la ciencia de datos, porque la inteligencia artificial tiene décadas, ¿no? Ciencia de datos como una parte que tú utilizas, esta parte de análisis de datos que lo puedes meter dentro de tu inteligencia artificial, y el machine learning son técnicas que tú utilizas dentro de la ciencia de datos, ¿no? Y para finalizar, ya con la última consulta de Zenaida, para poder ya cerrar este conversatorio, pregunta, ¿todas las especialidades de ingeniería podrían llevar el curso de visualización de datos? Sí, porque justo este curso es un curso introductorio, tú puedes aprender a utilizar los datos. Si bien hacer desde el análisis básico cómo visualizarlos,
también te va a ayudar a tener estas presentaciones efectivas, ¿no? Es decir, cómo tú presentas cuando trabajas data a tus líderes, a tus gerentes, o si tú eres líder y gerente, cómo muestras la información a tu equipo, ¿no? Entonces tú puedes ver este impacto que puede tener en tus presentaciones, en cómo comunicar lo que estás haciendo en base a tus datos que estás obteniendo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. De verdad quiero agradecer a todos ustedes por estar presentes aquí, acompañándonos en este webinar informativo. Eh, Quisiéramos, ingeniera, algunas palabras finales ya para poder concluir con este webinar. Gracias, Sofía. Sí, agradecer a cada uno de ustedes por haberse conectado, a la coordinación, toda la logística del Colegio de Ingenieros por facilitar este webinar. Ha sido un gusto estar aquí y solo bueno decirles de que ustedes pueden comenzar a hacer ese cambio dentro de su organización, siendo esos agentes de comenzar a culturizar, a que comiencen a tomar las decisiones basadas en los datos, que no le tengan miedo a programar, que se lancen a implementar. También acuérdense que es un proceso, es decir, sin tener miedo al error, es parte de, como hasta un parte de un proceso de innovación, ¿no? De lanzarse, hacer estos proyectos de ciencia de datos, buscar tus líderes, tus aliados para poder llevarlos a producción, ser iterativo, retroalimentarte y comenzar a ver los resultados y demostrar, ¿no? Que puedes agregar valor en tu organización comenzando a utilizar los datos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, magíster Mabel Raza García, por habernos explicado todo este webinar sobre los retos de la implementación de proyectos de Data Science. Ha sido súper productivo e interesante haber suelto todas las consultas de nuestros participantes y están sumamente interesados en este nueva tecnología, ¿no? Que nos va a ayudar muchísimo a superar muchos retos y trabas que muchas veces se nos pueden presentar, ¿no es cierto? Muchas gracias a todos los participantes que han estado aquí esta noche con nosotros, a nuestros usuarios que también nos ven a través de Facebook Live. Muchísimas gracias por estar conectados. Y bueno, pues de esta manera damos por finalizado este webinar informativo. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches con todos. Chao, chao.